Hola a todos. Bueno, pues esta es em, el video de la clase número 4 y pues de hecho lo que les quiero contar en esta última clase es, bueno, esto es continuación en lo que quedamos la vez pasada, que era polítopos de flujo. Yo quería contarles acerca de un modelo combinatorio que junto con las personas que ven aquí ideamos para calcular volúmenes de estos politopos. Y pues bueno, sí, de hecho, hace poco, hace un par de días, de hecho, di una charla al respecto, entonces me pareció buena idea darles esta última clase con las transparencias que preparé para esta charla. Y pues hay algunas cosas que van a ser como, digamos, em, recap de conceptos que vimos ya al comienzo, pero pues eso está bien también. Entonces, sí, como les dije, este modelo combinatorio para calcular volúmenes de polítopos de flujo del que les quiero hablar es trabajo en conjunto em, con las personas que ven aquí, de pronto conocen algunos de ellos, y antes con Apurva Kare también. Y pues el primer paper al respecto ya lo pueden conseguir si lo googlean. Pero bueno, entonces, pues en principio nosotros ya sabemos que hay dos maneras distintas de pensar en politopos. Una es como la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos y otra es como la intersección acotada de semiespacios. Em, y pues, como dijimos, para nosotros el concepto de politopo realmente es el concepto de politopo convexo. Em, entonces, bueno, pues por un lado lo tenemos escrito como la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos y por otro lado como la intersección acotada de semiespacios. Y pues esto fue como de lo que hablamos en la clase número 1. Y nosotros hemos dado varios ejemplos acerca de politopos. En un momento dimos un ejemplo de eh, un politopo al que denominamos CRY o CRY, pero entonces para contarles también cómo de dónde surgió o en qué momento fue que comenzamos nosotros a trabajar en esto, pues somos también personas que trabajamos en combinatoria, pero de distintos tipos. Entonces, pues quiero decirles como cuál fue la razón por la que como que em, coincidimos en este proyecto. Entonces, pues para eso quiero darles un ejemplo de un politopo, que es el politopo de Birkhoff. Y este politopo de Birkhoff también se conoce como el politopo de matrices doblemente estocásticas. Em, pero bueno, entonces, ¿qué es esto? Por un lado, tenemos matrices de permutación n por n. ¿Y qué es una matriz de permutación? Es una matriz pues cuadrada de tamaño n por n y sus entradas son solo ceros y unos y hay exactamente un 1 por cada fila y columna. Y pues el politopo de Birkhoff lo podemos definir como la envolvente convexa de matrices de permutación. Entonces es un politopo que vive en R a la n al cuadrado. Y pues a pesar de vivir en una dimensión tan grande, en un espacio tan grande de dimensión n cuadrado, su dimensión es n-1 al cuadrado. Y pues, por ejemplo, en el caso de n igual a 2, lo que tenemos es la envolvente convexa de matrices de permutación 2 por 2. Y aquí está la matriz correspondiente a la permutación identidad y aquí la matriz correspondiente a la otra permutación de dos elementos. Y pues en este caso la envolvente convexa de estos dos puntos en R4 es simplemente un segmento de recta. Pero pues de pronto se pueden imaginar que a medida que n incrementa, pues la complejidad de este polítopo también lo hace. Y sí, de hecho, sí, sí recuerdo bien, solo se ha calculado su volumen hasta n igual a 10. Pero entonces el polítopo que nosotros introdujimos como el polítopo CRY
que de hecho nosotros lo introdujimos como uno de los ejemplos de polítopos de flujo que estamos manejando. Aquí realmente el origen de este politopo surgió como una de las caras del politopo de Birkhoff. ¿Y cuál es esa cara? Pues voy a simplemente, sabemos que el politopo de Birkhoff es envolvente convexa de todas las matrices de permutación. Ahora voy a quedarme solo con algunas de ellas. ¿Y cuáles son con las que me voy a quedar? Me voy a quedar con las que, pues aquí se dan cuenta que está la diagonal, después tenemos la subdiagonal, y lo que vamos a hacer es tomar todas las matrices de permutación que por debajo de la subdiagonal es cero todo. Entonces, por ejemplo, en el caso n igual a 3, aquí tengo mis 6 matrices de permutación y me deshago de aquellas que no tienen cero debajo de la subdiagonal, que en este caso esta y esta son las únicas que no harían parte de mi envolvente convexa. Y pues uno puede ver que al quedarse con las que están dadas por esta forma es una cara del politopo de Birkhoff. Y pues siempre que yo tengo un politopo, cada cara de un politopo es un politopo en sí mismo. Y pues bueno, en este caso, entonces mi politopo es este de aquí. Luce como un tetraedro. Entonces estos 4 puntos, si uno los pinta en el espacio, no son coplanares, por eso no generan un cuadrilátero, sino algo en tercera dimensión. Y entonces lo que nos hizo como juntarnos a nosotros fue justamente el siguiente problema, que sigue abierto, y es cómo calcular el volumen de este politopo de forma combinatoria. Entonces, pues nosotros ya hemos hablado de volumen normalizado de politopos y hemos dicho que para nosotros el volumen normalizado de un politopo, que aquí estoy denotando por B mayúscula P, es dimensión factorial por su volumen euclidio. Y bueno, por ejemplo, este triángulo en R3 es tal que su volumen euclidio es 1/2, su dimensión es 2, entonces su volumen normalizado es 2 factorial por 1/2, o sea 1. Y este cuadrado en R3, su volumen euclidio es 1, su dimensión es 2, entonces su volumen normalizado es 2 factorial por 1, que es 2. Y bueno, pues como mencionábamos en alguna ocasión, una forma de calcular estos volúmenes es, por ejemplo, si quiero calcular el volumen de Q, aunque es lo suficientemente sencillo, pero en general lo que puedo hacer es subdividir, o lo que se conoce como triangular el politopo, es decir, subdividirlo en triángulos que tengan el mismo volumen, y en este caso cada uno de estos triángulos tiene volumen normalizado 1. Entonces el volumen de mi politopo va a ser el número de triangulitos en mi subdivisión. Y pues digamos que a grandes rasgos uno podría preguntarse por qué querría uno calcular volúmenes. Entonces eso depende un poco como de los intereses que tengamos. No voy a entrar en detalles, pero si alguna vez han tomado algún curso de geometría algebraica o si lo toman, una de las cosas que ocurre es que en geometría algebraica hay variedades, hay unas variedades que se conocen como tóricas, y lo que ocurre es que cuando yo tomo un politopo cuyos vértices son enteros, o sea, un politopo reticular, entonces su volumen normalizado es el grado de una variedad tórica que yo le asocio a P. Entonces, ya desde el punto de vista de geometría algebraica, los volúmenes calculan grados de variedades tóricas. Otra cosa que quiero mencionar es que los volúmenes están, digamos, los podríamos relacionar también con calcular el número de soluciones de sistemas de ecuaciones. Entonces, y pues acá, si se dan cuenta, estamos hablando de número de soluciones y soluciones estrellita, porque pues realmente hay ciertas condiciones y restricciones de las que no voy a hablar, pero el punto es que si tengo n, si quieren n funciones polinomiales,
en múltiples variables con coeficientes complejos si quieren. Entonces, cuando consideran este sistema de ecuaciones, nuevamente bajo ciertas restricciones, y estas son restricciones de genericidad, pero el punto es que el número de soluciones está relacionado con un volumen o algo asociado al volumen, una función asociada al volumen de polítopos que se conoce como el volumen mixto. Pero pues bueno, nuevamente no voy a entrar en detalle, solo que si conocen la noción de volumen mixto y de suma de Minkowski, entonces básicamente esto dice que el volumen de la suma de Minkowski de estos politopos me ayuda a calcular el número de soluciones y cuál es la relación entre los politopos y las funciones. Cada una de estas funciones es tal que los monomios están, digamos, codificados por los exponentes y el politopo es básicamente lo que se conoce como el politopo de Newton asociado al polinomio. Pero bueno, es por si les resuena algo que hayan escuchado al respecto. Pero pues a nosotros nos interesa más el aspecto combinatorio y es que desde el punto de vista combinatorio los volúmenes cuentan cosas. Y la vez pasada ya vimos una instancia con lo vamos a retomar ahorita, pero vimos la vez pasada en el caso de el politopo de Pitman-Stanley. De hecho, que el politopo de Pitman-Stanley es tal que su volumen, de hecho, se puede calcular mediante funciones de parqueo. Entonces, antes de hablar de eso, un ejemplo que de hecho va muy al punto con lo que les contaba del por qué nosotros coincidimos en este proyecto, es porque, bueno, cuando uno hace combinatoria, en cualquier momento se encuentra con una secuencia muy famosa que se conoce como la secuencia de los números de Catalán. ¿Y qué ocurre? Que si yo denoto el volumen del politopo Cry, entonces recuerden que hay ya dos maneras en que pensamos de este politopo. Una es o como una cara del politopo de Birkhoff o como el politopo de flujo, un politopo de flujo asociado al grafo completo con flujo 1, 0, 0, 0. Entonces, cuando comenzamos a calcular el volumen, y acaso estoy hablando de volúmenes normalizados, cuando comenzamos a calcular el volumen de Cry para diferentes valores de n, comenzamos a ver esta tablita de acá abajo y pues bueno, comienza a crecer mucho. Y digamos que una manera de, pues que al menos desde el punto de vista combinatorio, podríamos tratar de ver si estos números son manejables, es ver si se factorizan chévere. Entonces, en particular, si hacemos división sucesiva de estos volúmenes, entonces Bn dividido Bn menos 1, nos encontramos con esta secuencia que es mucho más manejable. Y de hecho, esa secuencia coincide con la secuencia de números de Catalán, que como secuencia comienza a lucir así, y más concretamente estos números que cuentan. Entonces, hay más de 200 objetos combinatorios que se han encontrado tal que su cardinalidad coincide con esta secuencia. Uno de ellos es estos caminos, ya hablamos la vez pasada, caminos de Dick en una retícula n por n, que son. Entonces tengo mi retícula n por n y simplemente voy a contar el número de maneras de viajar desde la esquina suroeste hasta la esquina noreste, con pasos norte y este, de forma que nunca paso debajo de la diagonal. En este caso, con n igual a 3, hay 5 maneras de hacerlo. Otro objeto también que está en biyección con la secuencia de números de Catalán es, si toman en este caso un pentágono y lo triangulan, entonces lo subdividen de forma que cada uno de los pedacitos de la subdivisión sea un triángulo y no creen vértices nuevos,
van a encontrar que hay 5 maneras de hacer eso. Si tomaran un hexágono, habría 14 maneras. Si tomaran un heptágono, habrían 42 maneras. Si toman un cuadrado, hay solo 2 maneras y así. Entonces es otra manera de pensar en los números de catalán. Y de hecho, hay un libro de Richard Stanley completamente dedicado al estudio de estos números. Entonces, bueno, pues los números de catalán aparecen en principio, al menos parece que están relacionados con el volumen de este politopo. Y pues nuevamente la relación no es que el volumen sea un número de catalán, sino la división de Bn con Bn-1 es un número de catalán. Pero pues en base a eso como que uno podría conjeturar algo acerca de qué es Bn. Y de hecho, como lo mencionamos la vez pasada, aquí estas iniciales CRY son Chan, Robbins y Yue, que fueron quienes en principio estudiaron este politopo y conjeturaron que su volumen, el volumen de CRY-N, es los primeros n-2 números de catalán. Ellos lo conjeturaron, lo probó Doron Zeilberger, y recuerden que yo les dije que la razón en principio por la que nosotros convergimos en este proyecto fue justamente porque queríamos ahondar en este problema de cómo calcular combinatoriamente el volumen de CRY-N. Y entonces, ¿qué pasa? Pues acá el teorema dice, pues el volumen es esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que sea un problema abierto del cálculo combinatorio de este volumen? Pues resulta que la prueba de Zeilberger es cero combinatoria, es decir, es una prueba, ciertamente, solo que es una prueba que no usa técnicas combinatorias, es decir, no usa biyecciones entre objetos combinatorios o técnicas eh, eh, que usamos en combinatoria para este tipo de pruebas. Entonces persiste el problema de cómo calcular el volumen de CRY combinatoriamente. Y de hecho, si ustedes googlean y buscan la prueba de Doron, se van a dar cuenta que es un paper de una página. Y bueno, esa es la prueba. Entonces, pues nosotros queríamos ver qué técnicas podríamos usar o tal vez desarrollar o qué se conoce acerca del volumen de politopos de flujo para poder tal vez dar una manera combinatoria de calcular este volumen en particular. Entonces, bueno, como dijimos, ya sabemos, pues introdujimos ya los números de catalán y otra, digamos, instancia en que aparecen secuencias combinatorias relacionadas con volúmenes, como vimos la vez pasada, son funciones de parqueo. Entonces, un poquito como de recorderis de la vez pasada, ¿cómo definimos nosotros las funciones de parqueo? Básicamente, igual, es como tomar caminos de Dick, solo que ahora les meto etiquetas. ¿Y que deben satisfacer las etiquetas? Que cuando tengo pasos norte consecutivos, mis etiquetas deben ser crecientes. Y las etiquetas que puedo usar son los números del 1 al n, sin repeticiones. Entonces, con este camino, con este primer camino, solo hay una manera y es poner los números 1, 2, 3 en forma creciente. Con este segundo camino hay 3 maneras, porque pues basta o que de las 3 etiquetas escoja la que va aquí y el resto queda determinado. Igual para este, igual para este. Y aquí, pues, cada uno de los pasos norte tiene longitud 1 o secuencias de pasos norte. Entonces, simplemente es ordenar las etiquetas 1, 2, 3 en esa escalerita. Y en términos de coeficientes multinomiales, pues este 1 es simplemente de mis 3 etiquetas. Mis 3 etiquetas debo acomodarlas en la primera, segunda y tercer vertical. Esto me dice, de las 3 etiquetas, escoja las 3 en la primera, nada en la segunda y nada en la tercera. La segunda me dice, de mis 3 etiquetas, hay que escoger 2 para la primera, 1 para la segunda y 0 para la tercera. En la siguiente, de mis 3 etiquetas, escoja 2 para la primera, 0 para la segunda, porque no hay pasos norte aquí en esta segunda vertical, y 1 para la tercera. En esta de acá lo mismo, de mis 3 etiquetas, escogemos 1 para la primera vertical, 2 para la segunda y nada para la tercera.
Y en la última de mis 3 etiquetas escojo una para cada una de las verticales. Y así es que, digamos, aparece como desplegado el número de funciones de parqueo en este caso. Y pues bueno, en general, ahí se conoce el número de funciones de parqueo P sub n. En este caso, este 16 es 3 más 1 a la 3 menos 1, o sea, 4 al cuadrado. Y pues la vez pasada dijimos por qué se llaman así. Y es que cada uno de estos caminos de dique etiquetados es maneras de parquear 5 carros en una calle de un solo sentido. Entonces recuerden que lo que esto significaba era que donde aparece la etiqueta 1 es la preferencia del carro 1. Y esa preferencia, según nuestro dibujo, es que el carro 1 quiere parquear en ¿cuántas verticales tengo? 1, 2, 3, 4. O sea, el carro es 5. El carro 1 quiere parquear en la vertical 4. El carro 2 quiere parquear en la 1. El 3 en la 2. Y ahora comienza a tomarse decisiones porque ya las otras preferencias ya han sido elegidas. Entonces el carro 4 quiere parquear en la 4, pero pues le toca seguir adelante, entonces termina parqueando al final y lo logra porque está vacío. El 5 quiere parquear en la 1, encuentra ocupado. El siguiente también está ocupado, no le queda de otra sino en la 3. Y pues también vimos que esto lo podíamos codificar como una secuencia con 5 entradas y cada una de las entradas me dice la preferencia de cada carro en ese orden. Carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, carro 5. Entonces es como maneras distintas de pensar en la misma función de parqueo. Mencionamos sobre el polítopo de Pitman-Stanley, que dijimos que la información que necesitamos, aunque nosotros lo introdujimos directamente como un polítopo de flujo, o sea, nosotros lo introdujimos dado un cierto grafo dirigido y un flujo. Este es el polítopo de Pitman-Stanley. Y una vez lo introdujimos como un polítopo de flujo, de hecho le dimos otra descripción que es la descripción original que aparece en el paper de Pitman y Stanley. Y esa descripción original no es como un polítopo de flujo, sino es como sigue. Fijo mi n-tupla de enteros no negativos. Y esta n-tupla entonces me da lugar a que voy a tomar todas las n-tuplas de reales no negativos cuyas sumas parciales desde x1 hasta xy son menores o iguales que las sumas parciales de los a sub i. Y pues vimos que Pitman y Stanley probaron que el volumen de este politopo se podía escribir de esta forma. En particular, cuando mi secuencia de A son puros unos, si mis secuencias de A son puros unos, pues es la suma, básicamente es la suma de estos coeficientes de aquí, donde J domina a la escalerita, y eso, perdón, me devuelvo, eso lo único que quiere decir es esto de aquí. Cuando los A son 1, 1, 1, lo que estoy haciendo es contar por cada uno de los caminos, que cada uno de estos caminos de hecho son secuencias J mayores o iguales a 1, 1, 1. O sea, son secuencias J que están por encima de la diagonal 1, 1, 1. Y con cada una de esas secuencias, el coeficiente multinomial me dice cómo acomodar las etiquetas. Entonces, eso es lo que esta fórmula nos dice en ese caso. Y acá nuevamente tenemos el politopo en el caso n igual a 2 y aquí en el caso n igual a 3. Y también nos dimos cuenta que pues en general, cómo podíamos reescribir este volumen ahora indexado por funciones de parqueo. Entonces en el caso n igual a 2 lo desplegamos y nos dimos cuenta que esto lo podíamos escribir. Si observamos los subíndices, este subíndice, estos primeros subíndices son 1, 2, 2, 1, 1, 1 y cada uno de ellos es una función de parqueo. También mencionamos, este de hecho es el nombre del paper donde aparece este politopo originalmente y está relacionado con ciertas probabilidades.
Bueno, entonces nuevamente retomando nuestra notación, para nosotros un politopo de flujo necesita un grafo dirigido, que lo tomamos en n más 1 vértices, tiene m aristas, necesitamos un vector de flujo de enteros no negativos, cada a sub i es el flujo en el vértice i para i de 1 a n, y luego queremos todos los posibles pesos sobre las aristas o todos los posibles flujos sobre el grafo, de manera que en el vértice i todo lo que sale menos lo que entra sea igual a sub i. Y bueno, acá entonces tenemos nuevamente el grafo completo K4, o sea, aquí n es igual a 3. Fijo el flujo en A1, en el vértice 1, en el 2 y en el 3, y en el último queda completamente determinado. Y entonces aquí puntos de mi politopo de flujo van a ser tuplas que corresponden a los pesos que pongo en las aristas para que esto se mantenga estable. Entonces lo que eso quiere decir es que en el vértice 1, lo que sale menos lo que entra debe ser A1. Entonces solo tenemos esta ecuación. En el 2, lo que sale menos lo que entra debe ser A2. En el 3, lo que sale menos lo que entra debe ser A3. Y estas son como las ecuaciones que definen mi politopo. Y como dijimos, el politopo Cray es un politopo de flujo, que una manera de pasar de la descripción que dimos aquí con la que vimos la vez pasada es pues crear una biyección entre los vértices del uno y el otro, de manera que el politopo se preserve, y en este caso pues aquí les estoy dando como la idea de cuál sería esa biyección. Entonces, ahora sí, desde el punto de vista de este politopo Cray, que recuerden, Doron Zeiberger ya probó que su volumen es los primeros números de Catalán, el producto de los primeros números de Catalán. Ahora nosotros lo que queremos es estudiar esa pregunta, pero pensando en Cray como un politopo de flujo. Y queremos entonces saber cómo calcular de forma combinatoria el volumen del politopo de flujo asociado al grafo completo con flujo 1, 0, 0, 0, 0. Eso es. Entonces, nuevamente, acá tenemos lo que para nosotros fue la definición del politopo de Pitman-Stanley. Teníamos, por un lado, el camino, el grafo camino, y luego al grafo camino le añadimos aristas, del primero al último vértice, del segundo al último, del tercero al último. Y este grafo, con este flujo, modela Pitman-Stanley, porque pues de hecho escribimos las ecuaciones para que se mantenga estable el flujo en este grafo con un flujo dado, y esto lo podíamos reescribir como desigualdades de forma que corresponde a la definición original. Entonces, bueno, otro politopo que sabemos es un politopo de flujo para este grafo que estoy denotando pi sub n. Ahora, ¿qué se sabe acerca de los volúmenes de politopos de flujo? En las dos primeras fotos corresponden a Baldoni y Verne, y aquí al final está Litsky. Y lo que Baldoni y Verne probaron, y Litsky de forma independiente, es que si yo tengo un grafo orientado como los que tenemos un vértice semiaristas, el volumen, y bueno, y un flujo A, el volumen de ese politopo de flujo se puede escribir de esta forma. De aquí que conocemos, este O es el out-degree de cada vértice menos 1. Entonces, para el vértice 1, cuento cuántas aristas salen, le resto 1. Para el 2, cuántas salen, le resto 1. Para el n, cuántas salen, le resto 1. Ese es mi vector O. En el caso de Pitman-Stanley, voy a pasar aquí un momento. En el caso de Pitman-Stanley, out-degree acá era 2, menos 1, me queda 1. Entonces aquí el vector de out-degrees era 1, 1, 1, que era justamente como la escalerita, ¿no? Entonces acá estamos diciendo J es mayor o igual que O, y este es el coeficiente multinomial de antes,
Ahora en términos del número de aristas y vértices, los a sub i's con exponentes j, y acá lo distinto es este k sub g. ¿Este k sub g qué es? Este k sub g lo vamos a pensar en principio como k sub g de una n tupla. De hecho, en este caso, k sub g, aquí j menos o me da una n tupla y al final le adjunto el 0. Entonces, k sub g de una n más un tupla es el número de puntos reticulares en este politopo. Ya vamos a hacer un ejemplo para que esto sea un poquito más claro. Y bueno, entonces ustedes se preguntarán, pero pues si esto ya calcula volúmenes de politopos de flujo, ¿por qué siguen empeñados en calcular combinatoriamente el volumen de este politopo en particular? Lo que ocurre es que la prueba de esta fórmula es una prueba que pues, como digo acá, se basa en funciones racionales con polos en arreglos de hiperplanos. Entonces, sí, es una fórmula muy linda, solo que no nos sirve para concluir combinatoriamente por qué en particular el volumen de Cray es producto de números de Catalán. Entonces, quiero mencionar un poquito más sobre qué es esa KG. Entonces, antes de eso, ¿qué ocurre? Por ejemplo, un caso particular de esta fórmula ocurre cuando mi flujo es 1,0000. Cuando mi flujo es 1,0000, todo esto de aquí es A1 a la 1 y del resto los A's a la 0. Para que haya contribución, si tengo un número a la 0, para que haya contribución ese número A debe ser 0. Perdón, lo tengo al revés. Tengo 0 a la algo, para que haya contribución, ese exponente debe ser 0 también. Es decir, en el caso en que mi flujo es 1,000, la única contribución ocurre cuando los exponentes son algo y el resto ceros, para que en el resto me quede algo de la forma 0 a la 0 y la contribución ahí sí va a ser 1. De lo contrario va a ser 0. Esto quiere decir que cuando mi flujo es 1,000, este sumando solo tiene un término. Y ese término es cuando J1 es no nulo y el resto de los JI son 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que este J1 es no nulo, el resto de los JI son 0. Eso quiere decir que J1 debe ser M menos N. Entonces, esa única contribución me da aquí en esta gran suma solo un término. Y ese término es acá. M menos N, escoja M menos N, eso es 1. Me da A1 a la M menos N, que realmente es 1 a la M menos N, o sea, es 1. Y el resto me da 0 a la 0, que es 1. Entonces, este lado me da 1. Y esto de aquí me queda K sub G de esa tupla. ¿Cuál tupla? J1 menos O1, J2 menos O2, bla, bla, bla. J1 menos O1 es esto de acá. J2 es 0, menos O2 es esto. Jn es 0, menos On es esto. Y le anexo un 1 al final. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí ya lo vamos a escribir. Es el número de maneras de escribir esta tupla como combinación lineal de ciertos vectores. Entonces ya volveremos a eso. Entonces, ¿qué es eso? Primero veámoslo para el grafo completo. Entonces aquí esto depende del grafo con el que yo arranqué. Pero entonces veamos qué es esto, qué es este K sub G cuando G es el grafo completo. Cuando G es el grafo completo, mi grafo completo tiene todas las aristas entre I y J, donde I es menor que J. Voy a pensar en cada una de esas aristas como el vector EI menos EJ, donde los EI es, o mejor dicho, acá E1, E2 hasta EN más 1 es la base canónica de Rn más 1. Y entonces
cada una de mis aristas de I a J la vamos a pensar como el vector EI menos EJ. Y esta función K, indexada por mi grafo, evaluada en una tupla A, va a contar el número de maneras que puedo escribir esa tupla A como combinación lineal de todos ellos, combinación lineal en enteros no negativos. Por ejemplo, si tengo aquí el grafo completo en 3 vértices y quiero saber de cuántas formas puedo escribir 1, 0, 1, menos 1 como combinación lineal de E1 menos E2, E1 menos E3, E2 menos E3. Una manera de hacerlo es, bueno, pues acá estoy explícitamente poniendo los coeficientes en cada uno de los vectores. Esa es una forma. Y dense cuenta que esta forma corresponde a justamente el flujo que estoy poniendo en mi grafo. Otra manera de hacerlo es a través de esta combinación lineal. Y de hecho, es las únicas dos maneras en que puedo escribir 1, 0, menos 1 como combinación entera no negativa de los vectores dados. O sea, en este caso, K de mi grafo completo evaluado en esta n tupla es 2. En esta tupla es 2. Y entonces, ahora, ¿qué pasa si mi grafo no es el completo? Si mi grafo no es el completo, pues van a haber unas aristas que no voy a tener. O las aristas que tengo las asocio al vector EI menos EJ y ya, me quedo con esas. En el caso del grafo completo, tengo todos los vectores de la forma EI menos EJ con I menor que J, pero en general no. Y pues sí, esto de hecho, esto se conoce, este K, cuando está indexado por el grafo completo, es lo que se conoce como la función de partición de Constant, que es algo que concerniente al estudio de representaciones en álgebras de Lie, en este caso de tipo A. Pero bueno, el punto es que esta función aparece en otros contextos distintos, por eso, digamos, no es sorprendente que la prueba ofrecida por Baldoni y Verne sea de otro contexto, no puramente combinatorio. Entonces, bueno, es como un comentario extra. Veamos entonces cuál es la función de partición cuando mi grafo es este, que recuerden, ese es el grafo que usamos para definir a Pitman-Stanley. Entonces aquí, ¿qué aristas tengo? Tengo arista de E1 a E2, de E2 a E3, de E3 a E4. Y a cada una de ellas le corresponde estos vectores, respectivamente. Y las aristas de arriba, entonces correspondería el vector E1 menos E4, E2 menos E4, E3 menos E4. Que es O, como lo dijimos, es degree menos 1 de todos los vértices menos el último. Entonces es esta tripla, 1, 1, 1. ¿Y qué me dice entonces Baldoni y Verne? Me dice que para calcular el volumen de este politopo de flujo, debo sumar sobre todas las tuplas J1, J2, J3 mayor o igual que este vector O. ¿De qué? Entonces recuerden que aquí iba número de aristas, que acá en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos n, y acá n es 3. Entonces por eso aquí me queda este 3. Entonces debo hacer 3 multicombinado mi tupla de jotas, los a sub i a la ji, por mi función de partición evaluada en esto. Y entonces, ¿cuáles son los jotas? Ya sabemos aquí cuáles son los jotas. Hay un j que es, digamos, el más grande de todos, que corresponde a la tripla 3000, 300. Y entonces, pues el pedazo que no conocemos todavía, que es este, en este caso se vuelve ¿qué? Entonces tenemos que evaluar el número de formas de escribir esto. En este caso es entonces 3 menos 1, 0, 3 menos 1 que es 2, 0 menos 1, 0 menos 1 y le añadimos un 0. Entonces queremos el número de formas de escribir 2 menos 1 menos 1, 0 como combinación lineal usando enteros no negativos en estos vectores. Y ustedes se pueden dar cuenta que solo hay una manera. Entonces, ese va a ser uno de los ejercicios para ustedes.
asegurarse de que esto efectivamente es 1. Entonces la contribución, esta contribución de aquí para j igual a 3000 es 1. Y de hecho, ustedes pueden ver qué pasa con los otros j. Los otros j que dibujamos al comienzo se pueden representar como caminos de Dick por encima de la diagonal. Para cada uno de esos j, la contribución aquí en la parte roja es 1. Entonces ese es uno de los ejercicios para ustedes. Asegurarse de que entienden por qué eso es 1. Y pues entonces digamos que el volumen de Pitman y Stanley en este caso se recupera también mediante el resultado de Baldoni y Verne. Y pues sí, es un poco raro para mí solo hablarle al computador porque bueno, es el tipo de cosas en que me gustaría saber si se va entendiendo, pero bueno, espero ya tener la oportunidad de preguntarles eso eventualmente. Entonces, listo, pues quiero mostrarles ahora cuál fue nuestro modelo. Entonces, uno de nuestros resultados principales es, fijo mi grafo dirigido, y ahora voy a considerar el flujo 1, 1, 1, 1. ¿Listo? Entonces, por eso es que no me aparece esos azubis JLA, porque ahora los azubis son todos unos. Entonces, según Baldoni y Verne, este volumen en este caso es algo de este estilo. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues queremos una forma combinatoria de calcular ese volumen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que queremos pensar en cada uno de estos sumandos o en cada una de las contribuciones en esta gran suma como un objeto combinatorio. Entonces, obtener una prueba combinatoria querría decir que podemos calcular este volumen, si quieren, estableciendo una biyección con un objeto puramente combinatorio, que podamos describir de forma combinatoria. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo funciona. Supongan que tienen este grafo. Acá el número de aristas es 8, n es 3, los outdegree menos 1. Entonces, outdegree menos 1 es 1, outdegree menos 1 es 2, outdegree menos 1 es 2. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estos J's sobre los que estoy sumando me van a representar caminos reticulares por encima de algo. ¿Por encima de qué? En el caso de Pitman-Stanley era por encima de la diagonal, que la pensamos como una escalera con pasos 1, 1, 1. Pero acá mi outdegree no es necesariamente un vector de solo unos, varía. Entonces ahora pienso en una escalera con pasos 1, 2, 2 y entonces vamos a interpretar esos J's como caminos por encima de una escalera con esos pasos de tamaño dados por O. Entonces acá lo que estoy diciendo es, creamos nuestra cuadrícula con ayuda de O y entonces pongo mi primer paso de la escalera es 1, luego este gran paso que mide 2, luego este otro paso que mide 2. Esa va a ser mi retícula. Y ahora entonces pensamos en los J's como todos los caminos que no pasan por debajo de lo gris, básicamente. Entonces ahora esa es nuestra interpretación del J. De forma análoga, ¿cómo interpretamos ese coeficiente multinomial? Ese coeficiente multinomial, una vez fijamos el camino, pues muy análogo a funciones de parqueo, vamos a etiquetar los pasos norte de forma creciente, los pasos norte consecutivos de forma creciente. Y ahora, entonces, bueno, ya digamos que los objetos sobre los que sumo son los caminos, coeficiente multinomial es decorar los caminos, y ahora falta esto. Y lo queremos en conjunción con este diagramita de acá. Entonces, ¿cómo estamos pensando esto? Recuerden que esto es número de maneras de escribir esta cosa de adentro usando los vectores dados por las aristas del grafo. ¿Cómo lo interpretamos de forma combinatoria? Entonces, pueden pensar en esta primer vertical como el vector E1 menos E2. Pueden pensar en esta segunda vertical como el vector E2 menos E3. Y entonces básicamente interpretamos esto como,
cómo cada uno de estos punticos entonces me representa E1 menos E2. Entonces acá, digamos, habrían dos repeticiones de 1 menos E2. Si conecto un puntico con otro, eso quiere decir E1 menos E2 más E2 menos E3. O sea, esta rayita verde me representa E1 menos E3. O sea, que este diagrama completo o este diagrama de lo rojito con verde, que es correspondiente a esta función de partición. ¿Y quién es el j menos o aquí? El j menos o aquí es, pues j, ¿quién es? O bueno, de hecho acá lo podemos leer. J menos o es, la primera entrada es el número de cosas aquí, porque es j, que en este caso sería 4, 1, 2, 3, 4, menos o, que es 1. Ahora, nuestro segundo j, ¿cuál es? No hay pasos norte en esta vertical, o sea, nuestro segundo j es 0, y 0 menos 2 es menos 2. Nuestra última vertical tiene un j igual a 1, 1 menos 2 es menos 1 y le anexamos un 0. Entonces, queremos determinar el número de formas de escribir 3 menos 2 menos 1, 0 como combinación lineal de los vectores dictados por el grafo. Y esta manera aquí que tenemos es 2 veces E1 menos E2 más una vez E1 menos E3. Pero de hecho, en este caso, con este J, que ya vimos que es 401, la contribución de esa parte roja es 3. Acá tenemos una de ellas, de donde aparecen las otras dos. Pues este otro diagramita me está diciendo que otra manera de escribir ese vector usando los vectores permitidos es la siguiente. Entonces, aquí mi diagrama me dice use 3, E1 menos E2, más 1, E2 menos E3. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la arista de 2 a 3 está duplicada. Entonces, las duplicaciones cuentan. Es decir, esta forma de escribir mi vector cuenta por 2. ¿Por qué? Porque cuenta por cada una de las repeticiones del vector E2 menos E3 que estoy usando aquí. Entonces, por eso en este caso es 3. Entonces, básicamente, con este diagrama, lo que queremos es, o lo que tenemos es que esta parte roja se puede obtener mediante dibujo puntos, igual que lo tengo acá, dibujo puntos en cada una de las casillitas que está entre lo azul y lo gris. Y ahora, con los puntos que están entre lo azul y lo gris, ahora veo pues todas las formas de conectar lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha. Y pues entonces o no lo conecto o lo conecto de esta forma. Entonces básicamente ese es nuestro modelo. Esto, cuando el flujo es 1, 1, 1, es caminos por encima de esta diagonal O, decorados con etiquetas, de forma que por dentro tenemos unos diagramas línea punto, de manera que cada uno de los diagramas línea punto nuevamente en la primera columna
pensamos en cada uno de esos puntos como representando el vector E1 menos E2. La segunda columna representando el vector E2 menos E3 y así sucesivamente si tuviésemos más columnas. Y en este caso, pues dijimos, listo, pues unamos estos dos primeros punticos. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque al unir estos dos primeros punticos, esa unión realmente es hacer E1 menos E2 más E2 menos E3, o sea, E1 menos E3. Y E1 menos E3 es un vector válido aquí porque tengo una arista de 1 a 3. Entonces, esos diagramas dependen nuevamente de quién sea mi grafo, porque yo no podría haber considerado unir estos dos si no tuviese una arista de 1 a 3. Y pues en particular para el grafo que nosotros denominamos caracol, que es este grafo que ven aquí, el grafo camino, luego unen el primer vértice con todos menos el último, y luego unen el último vértice con todos menos el primero. Ese es el grafo caracol. Y usando nuestro modelo nosotros pudimos ver que el volumen del politopo de flujo correspondiente a este grafo con volumen 1, 1, 1 es este número de Catalán por esto de aquí, que como ya sabemos es número de funciones de parqueo. Y pues básicamente la idea es que por un lado, con el mismo grafo, pero con flujo 1, 0, 0, 0, eso es un número de Catalán. Y por otro lado, el mismo grafo, pero con flujo, este flujo básicamente lo que hace es olvidémonos del primer vértice. Si nos olvidamos del primer vértice, queda Pitman-Stanley. Por eso es que aquí queda una función de parqueo. Y pues fue básicamente como una interpolación entre esos dos extremos. Por un lado, Catalán, recuerden, son caminos de Dicke no etiquetados. Funciones de parqueo son caminos de Dicke etiquetados. Y en medio de ellos dos, la interpolación es caminos de Dicke parcialmente etiquetados. Entonces, ese es como uno de nuestros resultados. Y pues creo que eso es un buen punto para parar. Entonces, querría que tal vez trataran de desglosar los ejemplos que vimos aquí y tratar de entender el modelo combinatorio detrás de esto. Entonces, creo que termino contándoles, pues, bueno, que el modelo nuestro permite realmente calcular de forma combinatoria el volumen de cualquier politopo de flujo, solo que en general no es muy fácil. O sea, a pesar de que tenemos un modelo, no es fácil contar el número de objetos dados por ese modelo. Otra cosa que sería interesante es cuando nosotros hablamos acerca de teoría de Erhard, hablamos acerca del H-estrella polinomio, pues eso sería algo chévere para estudiar para politopos de flujo en general, porque pues como vimos antes, el H-estrella polinomio codifica el volumen de un politopo reticular. Y lo último que quiero anotar es que como estamos pensando en caminos etiquetados, uno puede poner al grupo simétrico a actuar y ver qué tipo de módulos obtiene. Y bueno, eso se traduciría en representaciones de SN. Entonces, bueno, pues creo que con esto terminamos y espero verlos pronto. Chao.